Vamos a ver ahora algunas distribuciones continuas. Al igual que las distribuciones discretas, una distribución continua puede presentarse gráficamente en el formato PDF, que nos muestra la función de densidad o densidad, y en el formato CDF, que nos muestra la función de distribución acumulada. Fíjense en estas dos imágenes extraídas de un trabajo realizado con datos reales, o sea, se trata de una distribución empírica que caracteriza la variabilidad en peso corporal de adultos, varones y mujeres para Estados Unidos en los años 90. Fíjense que esto está en su presentación correcta, es decir, se recomienda que ambos se presenten en forma adyacente y no superpuestos, tal como lo vemos en esta diapositiva. Repasamos de la primera parte que ambas presentaciones corresponden a la misma distribución, pero proveen distinta información. El formato PDF nos permite ver la forma, la simetría o no, en tanto que el formato CDF principalmente para leer percentiles, valores críticos, percentiles especiales, extremos y también intervalos de probabilidad. Bien, en este caso en particular corresponde a una distribución normal que, como dijimos, caracteriza la variabilidad en peso corporal de adultos de ambos sexos. Bien, los autores señalan que es útil también incluir un cuadrito de texto, como lo tienen ahí en la esquina superior, con valores de estimadores puntuales. En este caso, la media aritmética, que es de 71,7 kilos, y el desvío estándar de 15,9 kilos. El gráfico de la izquierda muestra la PDF con forma de campana. Yo, para que no nos hagamos lío, debo agregar que se trata de una distribución normal acotada, ya que biológicamente no hay posibilidad de que los pesos sean ilimitados de menos infinito a más infinito de ningún modo, sino que hay un límite biológico. Por eso podemos hablar de una normal truncada. En tanto que a la derecha tenemos la distribución acumulada con una forma sigmoidea, que esto en general lo van a encontrar, esta forma es común a todas las distribuciones. Ahora, en este caso específico, ¿por qué o bajo qué condiciones esperaríamos ver una distribución normal? O mejor dicho, saliendo de esta distribución empírica, si pensamos en forma teórica, en el proceso mecanístico o la base teórica, ¿cuándo esperaríamos ver una distribución normal? Bien, a menudo ocurren cuando las variables aleatorias observadas resultan de la suma de procesos subyacentes. Por ejemplo, en este caso el peso, o incluso la altura de las personas. ¿Por qué? Y porque la altura de la persona está dada por, o está determinada por la suma de las alturas de las distintas partes del cuerpo. Sumo la altura de la cabeza, del cuello, las demás porciones del cuerpo. Un famoso teorema de la estadística, seguramente lo habrán visto en algún momento, el teorema del límite central, establece que los datos que se forman como sumas de otros datos tienden a tener una distribución normal. Volvemos a el radón. En este caso, este problema refiere a las distribuciones normal, log normal y exponencial. ¿Por qué tocamos estas tres distribuciones? Bueno, porque diferentes autores han hecho diferentes propuestas de cada una de estas distribuciones como posible modelo distribucional para la concentración de radón. Recuerden que es una concentración, ¿no? O sea que no pueden tener valores negativos. Y hay algunas otras características que nos dan pistas o indicios de la base mecanística que podría tener la distribución de esta variable. En primer lugar, y con una muestra de 43 viviendas, que no es otra que aquella muestra que ustedes vieron en el práctico de estimación puntual,
¿Recuerdan? Que tenía una media de 3,85 pico Curie y un desvío estándar de 1,4. Bueno, creo que en el ejercicio no tienen el detalle de los datos, sino que da directamente los parámetros de la distribución, pero en este caso, si se hubieran tenido estos datos, se podría haber construido el histograma de los datos y por arriba está como superpuesta la distribución normal con media 3,85 y desvío 1,4. Bien, los autores sostienen que realizando un test de ajuste de la distribución de los datos, completamente un test de chi cuadrado, no se rechaza la hipótesis de que los datos se distribuyen con distribución normal con un 90% de confianza. Ahora, ¿qué vieron o qué investigaron otros autores? Bien, en este caso, Nero y otros consideraron más de 1000 datos, o sea, una mucho mayor cantidad de datos, correspondientes a también viviendas donde se muestreó la concentración de radón. Antes de discutir el histograma, recuerden entonces lo que habíamos dicho, las concentraciones de radón, vemos que tienen valores, no pueden tener valores negativos, como la distribución normal sí podría tenerlos, y como vemos en el histograma, bastante asimétrica, con un sesgo bastante importante, positivo. Entonces, la primera conclusión que presentaron estos autores fue que la concentración hogareña de radón es una variable que no tiene distribución normal. En este caso, nuevamente se trata de una distribución empírica, como la anterior, es decir, es una distribución de los datos reales de más de 1000 viviendas en 38 localidades de los Estados Unidos. Repito, claramente no es simétrica, más bien los datos se agrupan en un área, mayormente se agrupan en un área próxima al cero, con una larga cola a medida que los niveles de la concentración de radón se hacen muy altos. Cola que vimos antes, llamamos sesgo positivo. Bien, esta inspección visual nos da indicios de que se trata de una distribución log normal. ¿Qué razones tuvieron entonces los expertos para decir que esta es la distribución apropiada? Bien, repasamos. Las concentraciones de radón no pueden ser negativas, ninguna concentración. La generación de gas radón es un fenómeno complejo que no parece ser una suma, como en el caso anterior con las alturas y los pesos, sino que más bien se debe a una interrelación de eventos, o sea que podríamos decir que el proceso subyacente no es suma, sino multiplicación. Por ejemplo, recuerden que en el algoritmo de exposición también las variables actúan multiplicativamente y también lo hacen factores como supervivencia, incluso la misma ecuación fundamental del riesgo, datos de abundancia animal, etc. Hay muchos ejemplos en los cuales este proceso mecanístico, al ser multiplicativo, nos da el indicio o nos da una base teórica para proponer como modelo adecuado la distribución log normal. En la práctica ajusta muy bien datos de concentración de tóxicos en distintos medios. También la tasa de respiración, el consumo de agua, la duración del tiempo de ducha, en fin, muchas variables que utilizamos en los algoritmos de exposición y en la fórmula y luego para evaluar el riesgo, presentan o pueden ser muy bien descritas por la variabilidad por la distribución log normal. Sin embargo, en años posteriores, otro grupo de expertos sugirieron que una distribución exponencial con exponente 1,25 ajusta mejor.
Bien, acá no nos está mostrando la función masa, sino está haciendo una graficación comparativa, ¿no?, entre los datos reales, la distribución log normal y la distribución exponencial. En la diapositiva entonces se muestra el porcentaje de viviendas con niveles elevados de radón. La línea con triangulitos son datos reales de todo Estados Unidos excepto 6 estados, ¿no? Son datos reales que muestran un muy pequeño porcentaje de viviendas que presentan valores mayores a 100 picocuries. ¿Lo ven en el gráfico? Pero bueno, es muy pequeño, pero hay viviendas con semejantes valores. Por eso yo digo siempre que, a diferencia de otras disciplinas, donde una población o una variable puede ser muy bien representada meramente con su valor promedio, acá en realidad no nos interesa el caso promedio, sino nos interesa el caso extremo. ¿Por qué? Porque en aquellas viviendas, por más que sean pocas, que están arriba de 100 picocuries, no hay ya ningún cálculo ni nada más que hacer. Hay que tomar alguna medida, sí o sí, porque el riesgo, en este caso de cáncer por exposición al radón, es inaceptable. Bien, entonces, volviendo a los datos reales, entonces vemos que por arriba de los 100 picocuries hay una pequeña proporción de viviendas que, fíjense, no llega al 0,1%. Pero fíjense que en tanto la distribución exponencial, ¿no?, que la tienen con los cuadraditos negros con la potencia 1,25 y cuadraditos blancos la potencia 1,25, fíjense que cualquiera de las dos, como la distribución exponencial tiene una cola muchísimo más extensa que la log normal, para valores de probabilidad muchísimo más bajos, se acerca mejor a los datos reales. Pero fíjense, por ejemplo, que en el caso de la distribución log normal, simbolizada con la línea con los redondelitos, no existiría probabilidad de ninguna vivienda por encima de ese valor, 100 picocuries. Entonces, ¿qué concluyen los autores? Una cola más extensa de la distribución exponencial sugiere que puede haber un mayor número, por más que sea muy pequeño, pero que puede haber viviendas con muy alto nivel de radón, más que el predicho por la distribución log normal. Si esto fuera así, implica un uso totalmente diferente de los recursos de identificación y mitigación en aquellos hogares de mayor riesgo. Es lo que yo les decía previamente. Algo hay que hacer en estos casos.